Nada, bienvenida y bienvenidos a todos a un nuevo webinar. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear o el mejor onboarding en remoto y tenemos la suerte de contar con un gran amigo como es José Burgos de Fresh People. José, ¿qué tal? Bueno, te iba a preguntar cómo estás. Ya sé que ya nos has dicho que estás un poco regular, pero que lo vas a dar todo en la conversación. Vamos a dar el resto, vamos a dar el resto. Pues nada, muy contento de que me hayáis invitado hoy. Ya sabéis que para mí Happy Force, el equipo de Happy Force tiene un lugar privilegiado en mi corazoncito. O sea que siempre atentos a vuestra llamada para lo que necesitéis. Muy bien, tío, oye, muchísimas gracias. Oye, déjame nada, un minuto, explicar cómo funcionamos por si hay alguien que no haya venido nunca a nuestros webinars. Van a durar 45 minutos, 30 minutos en el que vas a ser la estrella, José, y 15 minutos en el que, oye, responderemos al máximo preguntas posibles que nos hagan, ¿vale? Importante, ya que Alex y yo no damos para mucho, dejadnos las preguntas en la sesión de preguntas, por favor, que en el chat, y más hoy, lo tengo que decir, hemos batido récord y hemos registrado 400 personas, entonces si nos dejáis las preguntas en el sitio que corresponde, genial, y ahí nos organizamos. Y bueno, como decía José, va a ser una conversación de cómo crear el mejor onboarding en remoto, si es posible hacerlo en remoto o no es posible, qué ha cambiado, qué hemos tenido que cambiar respecto a un onboarding presencial, cuáles son los retos que debemos superar, qué herramientas utilizar para crear un mejor onboarding y una mejor experiencia a las personas que se incorporan a nuestra organización. Y oye, contaremos algunos ejemplos prácticos de cómo se puede hacer, ¿no? Con todo esto, José, pongo el mute, la audiencia es tuya y el espectáculo es tuyo. O sea, no, ahora fuera de broma, José, oye, ¿es posible hacer un onboarding en remoto y hacer un buen onboarding en remoto? Yo creo que es posible y probablemente es incluso necesario. Es incluso necesario. Y me explico. Creo que todos estamos viendo, ¿no? Que el cambio de tendencia a nivel de gestión no solo es en cuanto a prácticas habituales, ¿no? Sino que también creo que todo lo que estamos aprendiendo o hemos aprendido en esta transición, donde muchas empresas han trabajado han tenido que empezar a trabajar en remoto, otras para quedarse, otras ya venían haciéndolo como vosotros, otros hemos nacido así, ¿no? Cuando nosotros nacimos, pues por necesidad nacimos en remoto y te vas dando cuenta de que tiene evidentemente cosas muy interesantes, ¿no? Y creo que incluso hacia el futuro las empresas que trabajen de forma presencial, que vamos a ver si tiene sentido que siempre trabajen de forma presencial, ¿no? Que eso sería otro tema a discutir, pero hasta esas empresas van a tener que pensar, oye, qué cosas por ejemplo, en este caso del onboarding, se pueden hacer en remotos y optimizamos los tiempos de todo el mundo, ¿no? Creo que esta situación nos ha enseñado que es posible optimizar muchísimas cosas que antes hacíamos con una inversión de tiempo terrible, que ahora lo pensamos y es como, ostras, ¿no? ¿Cómo podíamos invertir tantísimo tiempo y ahora lo podemos hacer en remoto? Y evidentemente las organizaciones que trabajan en remoto o que ahora mismo siguen trabajando en remoto, aunque luego quieran hacer un blended o quieran volver a presencial, no solo es posible, sino que es totalmente factible. José, te hemos dicho que te íbamos a poner mute y que... No, qué broma, hombre. Esto es una broma que te he gastado. Digo, es que No, no sé qué espera no, que no, diga. José, no se ha ido nada. Exactamente, puedes repetir, ¿te imaginas? No, 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 por favor. Oye, José, totalmente de acuerdo. Ya sabes que, bueno, que Happy Force es una empresa totalmente distribuida con trabajo en remoto al 100% y al final pues estamos acostumbrados entre ellos a realizar onboarding en remoto. Eh, pero, o sea, tú que trabajas con más organizaciones, ¿qué ha cambiado con respecto a un onboarding presencial? Si es que ha cambiado algo, a lo mejor ahora nos dices que no ha cambiado nada, ¿eh? Mira, tanto los onboardings que hemos hecho en Fresh, que hemos hecho 8 onboardings en remoto, más la cantidad de sistemas de onboarding y onboarding que hemos vivido en todos nuestros clientes, te das cuenta de que al final hay un cambio de paradigma, pero que debería ser para todo, no solo para el remoto. Y es que tú, desde el área de People, no puedes estar construyendo cosas sin tener en cuenta a tu usuario final, ¿no? Eso es algo básico que las personas que trabajan en producto digital cada vez lo tienen más claro, pero en áreas como en recursos humanos, people, HR, o como lo queramos llamar, nos cuesta mucho más entender eso, ¿no?
Entonces, para mí hay un cambio de paradigma principal que es olvidarte de lo que tú crees que hay que hacer y empezar a pensar qué necesita la persona que se incorpora en la organización que suceda, ¿no? Para poder tener una buena experiencia. Eso es lo primero. Y claro, ¿cuál es la mejor herramienta para descubrir esto? Pues las preguntas, ¿no? Yo creo que es la herramienta más poderosa para conocer a tu usuario final, ¿no? Que en el caso de recursos humanos, pues son las propias personas que trabajan en las empresas, ¿no? Entonces, hace poco por Twitter veía que una persona dijo, oye, voy a contar mi experiencia cambiando de trabajo en remoto, ¿no? Trabajaba en un trabajo en remoto y cambió a otro en remoto. Y para mí fue muy revelador, ¿no? La persona contaba que básicamente lo que sucede es que tú te despides de la gente en una videoconferencia, cierras la pantalla del ordenador, metes el ordenador en una caja, cierras la caja, vas a Seur, dejas ese, o cualquier marca de envíos, pero bueno, dejas ese ordenador allí, dices la dirección, vuelves a casa, al día siguiente llega un paquete, ese paquete es otro ordenador, tú lo abres, te sientas en la misma mesa donde te sentabas, en la misma silla donde te sentabas, abres el ordenador, insertas tu nueva clave del servidor de email, tu nueva clave del servidor de mensajería que tengas y a currar. Y eso para mí fue muy revelador, ¿no? Porque dices, ostras, no ha cambiado nada alrededor, ¿no? De esto. Claro, para mí esa es el primer insight que tenemos que tener. Tenemos que escuchar muy bien qué experiencias están viviendo nuestro equipo a nivel de onboarding, en este caso en remoto, porque eso nos va a dar un montón de información. Porque fijaos qué diferencia de lo que os he contado a que cuando abras ese portátil pues haya un fondo de pantalla con una foto de tus compañeros o con un mensaje de bienvenida o con cualquier cosa, ¿no? O con el logo de la empresa, yo qué sé, algo, ¿no? Qué detalle más tonto. Claro, a partir de ahí, cuando empiezas a preguntar, pues descubres que evidentemente todo lo que antes sucedía de una forma bastante orgánica, porque aunque es cierto que los onboardings creo que tradicionalmente han sido un desastre en la mayor parte de organizaciones, al menos que yo conozco, es cierto también que, bueno, que al final pues ibas a tomarte un café y alguien pues te preguntaba, oye, ¿tú quién eres? ¿Eres alguien que viene a hacer una consultoría o acabas de llegar, ¿no? Esto desgraciadamente aún sucedía mucho, ¿no? Pero claro, ahora nadie te pregunta nada. Ahora tú estás en tu ordenador con tu Slack, con tu tal, pero nadie te pregunta nada, ¿no? Entonces hay que entender muy bien cómo se está sintiendo la gente en esos onboardings para provocar ese tipo de contextos. Eso para mí es lo más importante, pensar que hay que provocar contextos que pudieran darse en formato presencial. Y luego hay un tercer punto que para mí, si el primero es escuchar y entender muy bien a nuestro usuario final y el segundo es provocar contextos, el tercero es pensar que aunque todos trabajemos en el mismo uso horario, remoto tiene que ser igual a pensar en asíncrono. Es decir, tenemos que cambiar de paradigma ahí, ¿no? Tú puedes enviar muchísima información previamente, puedes hacer una guía súper chula de cómo van a ser tus primeras 6 reuniones, puedes tener un montón de información relacionada con cómo esta persona está llevando este tipo de trabajo, cuál es la misión de esta área, cuál es la misión de la otra área. Puedes empezar a comunicarte y hacer el onboarding mucho antes de que llegue el primer día de la persona. Y luego, ya con todas esas situaciones provocadas, pues vas a conseguir, ¿no? Pues que se vaya comunicando y se vaya generando este rapport tan importante de confianza, ¿no? Para mí, ese sería un punto clave, ¿no? Que de alguna manera pensemos en asíncrono, que todo lo que vayamos a comentar en una reunión esté ya previamente en algún lugar, en un repositorio. Ahora, como me comentabais antes, vais a enseñar el vuestro, pero que esté en algún sitio. ¿Por qué? Porque si no, se apaga la reunión y se pierde todo. Y tenemos que trabajar de otra manera. Y quizás el último punto sería fomentar ciertas relaciones dentro del equipo desde el inicio que ya sean fuertes, ¿no? Pues luego hablaremos de distintos trucos, pero fomentar que haya 2, 3 personas dentro de su equipo que ya estén bastante relacionadas con esta persona antes de entrar. ¿Por qué? Porque hay un montón de preguntas tontas que tienes que hacer, que no sabes hacer, y que si ya te da vergüenza de forma presencial, imagínate de forma remota, ¿no? Para mí, esos serían los 4 puntos que tendríamos que cambiar a nivel de paradigma, ¿no? Luego podemos entrar en tools más concretas, pero a nivel de paradigma sería eso. Claro, aquí, José, lo que estamos viendo bueno, desde Happy Force y que al final trabajamos con diferentes clientes es ya no solo estamos
vamos a decir, ante la dificultad de hacer un onboarding en remoto, sino que en muchas organizaciones estamos haciendo un onboarding en híbrido, ¿no? Parte de tu equipo está en remoto, parte de tu equipo no está en remoto. Claro, la historia que contabas antes, ¿no? Que nosotros la vivimos y que es súper interesante como lo has contado, es, hoy un día cerré el ordenador, lo envié, me trajeron otro y estaba en otra empresa, ¿no? Que fíjate que igual en HappyForce es muy fácil, oye, cambias la contraseña de Slack, cambias la contraseña de Gmail y te has ido de HappyForce y apareces por sorpresa en otra organización, ¿no? O sea, quizás esta es la magia del onboarding en remoto. Luego, evidentemente, a esa magia es cómo la envuelvas tú cuando la persona ha entrado en tu organización y está en remoto y en híbrido, ¿no? Que quizás aquí yo creo que la parte híbrida ha dificultado un poco el onboarding como lo hacíamos con todo este espacio del COVID, pero creo que cada vez más organizaciones se están habituando a este espacio. Creo que otra de las cosas importantes que bien contaba es dónde está en ese repositorio cómo hacer un onboarding, ¿no? Cómo que se lo encuentre, que esté escrito, que la persona se sienta cómoda, que se sienta, creo que por ahí hay alguna pregunta que luego responderemos, ¿no? De la forma más humana posible, ¿no? Más cálida y que se sienta parte de ese equipo. Y creo que son los grandes retos a los que tenemos que enfrentarnos, ¿eh? No sé si hay algún otro reto. A mí lo que me gustaría es que la gente se lleve de aquí es, oye, el onboarding en remoto no es más frío que si lo haces en presencial, ¿vale? Nosotros, de hecho, la última persona que incorporamos en HappyForce, no sé si ya lo he dicho, empresa 100% distribuida, todo el onboarding en remoto, nos dijo, oye, me he sentido mucho más acompañada y parece que estabais al lado mía en esta organización que en alguna otra organización en la que he tenido un onboarding presencial. Totalmente. Al final, es que cuidado con la palabra onboarding porque pensamos solo en socialización con el equipo. Y el onboarding es mucho más que eso. Es socialización con el equipo, socialización con las herramientas, socialización con los retos que tienes en tu puesto y, por ejemplo, en nuestro caso, incluso socialización con los clientes, que son con los que más tiempo estás, ¿no? Pero al final, el onboarding no puede empezar el día que tú empiezas a trabajar en un sitio. El onboarding empieza en el diseño del puesto cuando vas a lanzar la oferta para luego contratar a alguien, siendo claros, ¿vale? Porque ahí es donde tienes que tener muy claro qué es lo que realmente necesitas y ahí es donde te vas a tener muy claro si luego esa persona va a tener claro el primer día qué tiene que hacer, etc. El onboarding empieza ahí. Pero una vez tienes eso claro y tú empiezas a ganar tiempo con esta sincronía que decía, no hace falta que la primera reunión se la pongas el primer día. Puede tener un vídeo de X compañero contándole algo antes si le llega a su mail. Puede tener una primera conversación por teléfono un día de 10 minutos, ¿vale? Socialización, ¿no? Creo que es la palabra clave, es socializarte con tus retos, socializarte con tus herramientas, socializarte con tu equipo, en nuestro caso con el cliente. Y cuando lo ves así, cobra muchísimo más sentido. Nosotros en Fresh, ya te digo, 8 onboardings en remoto y hemos llorado con gente que no nos hemos visto aún en persona nunca, nos hemos reído, hemos discutido, todo y los conozco de aquí para arriba, no los conozco de aquí para abajo. No sé, realmente, de hecho, nos vamos a ver ahora a final de junio y hay bromas porque físicamente no nos conocemos, a ver quién es más alto, más bajo, más gordo, más flaco, no tenemos ni idea, la realidad. Entonces, eso no puede ser un stopper. Y más cuando vivimos en un momento tan deslocalizado que nosotros tenemos clientes que tienen un tercio del equipo en Singapur, un tercio del equipo en Barcelona y un tercio del equipo en Estados Unidos. No puede ser un stopper. A mí me gusta mucho la palabra que usa José, socialización, y sobre todo estoy muy de acuerdo contigo que el onboarding no empieza el primer día. O sea, no empieza el primer día en el que la persona se incorpora. Totalmente de acuerdo, el onboarding empieza en la parte de selección, pero yo creo que incluso te diría, oye, una semana antes o varios días antes, yo creo que ya empieza el onboarding. O sea, yo creo que ya tienes que entrar en contacto de nuevo con la persona, no esperar hasta el último segundo, explicarle qué se va a encontrar, etcétera, ¿no? Creo que o en el proceso de selección, Sergio, porque imagina, si tú en una fase final, en vez de tomar tú la decisión como manager de quién entra, abres a que pares y stakeholders conozcan a esta persona y tengan parte de la toma de decisión, ya estás iniciando el proceso de socialización. Entonces, claro, al final es que creo que muchas veces el proceso nos limita, ¿no? Pensar en ahora empieza el proceso de onboarding, eso nos limita. Yo creo que
hay que buscar otras nuevas maneras de entenderlo, como podría ser el concepto de socialización, ¿no? Y piensas en ello desde que defines el puesto, porque al final ese puesto lo va a desempeñar una persona, no lo va a desempeñar un alien, con lo cual esa persona va a tener necesidades básicas que vas a poder empezar a cubrir desde ahí, ¿no? Y luego, para mí, hay una parte clave que es la cultura de tu organización. ¿Qué papel juega en el onboarding la cultura de tu organización? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, de hecho lo estaba contando antes, de lo que viví en una isla en Camboya. Es una isla que estuve 2 noches, la verdad es que estuve 2 noches de fiesta allí, pero os voy a contar un poco cómo fue la aventura, porque es muy revelador de cara a lo que tiene que ser el onboarding en tu organización. Nosotros llegamos allí, yo viajaba solo y junté a varias personas para ir en barquita a esa isla. Llegamos a un sitio que había un cartel que decía, aquí no hay wifi, hay cerveza. Tú, ok, vale, pinta bien. Total, que llegamos allí, nos alojamos en unas cabañitas y de repente la gente que llevaba más tiempo como que vino a la cabaña, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va todo? Ahora cuando guardéis vuestras cosas, ¿qué os parece si os venís aquí, que hay un pequeño barecito y tenemos unos juegos y tal, y te voy a presentar a esta persona que también es español y no sé qué, ¿no? Y tú decías, ostras, ¿cómo puede ser que la gente sea tan amable? Si no es gente que trabaja en ese barecito ni nada, si es gente que está como tú, ¿no? Porque han asumido esta responsabilidad de darme tanto cariño y de preocuparse tanto por mí. Claro, yo no lo entendía. Claro, de repente se hacen las 4 o 5 de la tarde, te meten en diferentes conversaciones, estás hablando con mucha gente, hablas con todo el mundo y a las 6 de la tarde lo que no sabíamos es que todos los días en ese sitio había una fiesta maravillosa, ¿no? Una fiesta donde allí, pues, imagínate, gente de todo el mundo que se juntaba y estaba de 6 a 12, 1 de la mañana de fiesta. Claro, como tú habías hecho tan buena socialización con todo el mundo, la fiesta era una locura. O sea, podías llegar solo a ese sitio y bueno, yo recuerdo, yo acabé con gente que ahora son amigos para toda la vida, hablando a las 2 de la mañana de si era mejor Federer o Nadal. Imaginaos en qué condiciones. Entonces, realmente, cuando al día siguiente te levantas y pasas un poco el proceso de la resaca, es muy interesante porque cuando ves que llega gente nueva, eres tú el que asumes ese rol. ¿Por qué? Porque sabes que eso es bueno para que luego todos nos llevemos genial, va a ser más divertido, tal y cual. Para mí eso es muy revelador, porque en las empresas hay que convencer de lo mismo. Oye, que un buen onboarding es bueno para ti. No solo para la persona que llega, sino para el resto del equipo, para el negocio, para otras áreas, para stakeholders, para todo el mundo. Entonces tenemos que hacer a todo el mundo partícipe de que eso es una responsabilidad compartida. Un onboarding no puede ser una responsabilidad que tenga una persona de people, que tenga aquí detrás de todo el mundo, que tenga un manager. No, porque eso ya sabemos que no funciona. Lo que tenemos que buscar es que todo el mundo asuma de forma orgánica que, ostras, que eso que está sucediendo ahora mismo es bueno para mí. No, totalmente, yo, José, de acuerdo con esto que dices y la relevancia que es como has iniciado, que tiene la cultura en el onboarding, porque te das cuenta, en el fondo, que si trabajas la cultura, el onboarding ya casi es una cosa que le tienes que dedicar mucha menos atención, porque ocurre de manera, digamos, autónoma. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en onboarding, y muchas de las preguntas que veo que estáis haciendo van en relación a una parte que es, oye, sensación de pertenencia, socialización, ¿no? Que en remoto, o cuando no nos estamos viendo, parece que es lo que tiene más dificultad. Pero si os fijáis, el onboarding tiene 2 partes, que es la pertenencia, pero otra parte que es la formación, que es cuánto tardas en acelerar esa persona para que sea productiva, ¿no? Que sea un comercial o sea alguien de un equipo técnico o lo que sea. Nosotros aquí hay dos cosas que trabajamos. La parte de formación. Esto hay un montón de plataformas, e-learning, contenidos. Yo creo que merece la pena compartir una técnica que utilizaban, y esto viene de la gente de Inbound Cycle, que hace una agencia de marketing, que lo que han hecho es programan secuencias de email. Es decir, con la herramienta que tienes de email marketing, MailChimp, HubSpot, la que sea, lo que hacen es programar una secuencia de email que le mandan internamente a la gente que se incorpora. Entonces, va recibiendo un mail cada día o cada 2 días durante un mes, entonces ya tiene la secuencia programada. Al final es una entrega de contenidos, ¿eh? Totalmente. Por la parte, fijaros, por la parte de socialización, aquí, en la experiencia nuestra, que como os pasa a vosotros en Fresh, José,
una de las cosas que nosotros hemos visto que es fundamental es que en la organización, digamos, no haya electrones libres. Es decir, si toda tu organización está organizada en equipos, digamos, cuando alguien se incorpora un equipo. Y un equipo, como tú dices, lo vinculamos con la cultura, ¿no? Tiene unas liturgias. Quedan todos los días por la mañana para verse y tomar un café y arrancar el día. Luego tiene un modelo de trabajo. Y entonces, al incorporar a una persona en un equipo que lleva una dinámica, automáticamente todo eso empieza a ocurrir de manera casi orgánica, ¿no? Has dado en el clavo. De hecho, yo creo que me copié una frase de ti de hace 3 o 4 años, Alex, que en una formación, no recuerdo en qué empresa era, dijiste, la unidad mínima indivisible de la organización en el nuevo paradigma es el equipo, ¿no? Y yo eso me lo he grabado a fuego. Y gran parte de las cosas que hacemos en Fresh es crear equipos de alto rendimiento para crear equipos de equipos, ¿no? Cuando tú lo ves así, evidentemente, esa persona se integra a un equipo. Pero luego hay otra cosa y es que, por ejemplo, en Fresh, cuando tú entras, previamente has tenido un montón de información, tienes vídeos, tienes todo esto, pero luego está muy pactado cuál es tu camino de formación. Y hay personas que, pero no de formación de mí hacia ti, sino formación bidireccional. Es decir, tú también enséñame a mí cosas, cuéntame cosas, discutamos cosas desde el principio. Nosotros en Fresh, por ejemplo, tenemos mucha metodología y retamos mucho a que la gente toque cosas de la metodología desde el primer día. ¿Por qué? Porque sí, porque yo quiero que sientas que esto es tuyo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y luego, que no pensemos en la formación dentro del onboarding como yo te suelto una chapa y tú asume todo esto, vete a casa y ya hablamos mañana, sino que lo veamos como, vale, te he dado la información previamente, ¿no? Tienes la información, vamos a discutir estos puntos que son importantes, mírate esta otra información y volvemos a discutir, ¿no? Creo que eso es clave, volviendo un poco al punto de asíncrono. Totalmente. Pero es cultural, es cultural. El gran mensaje es que es cultural. Lo fácil sería decir que hay una forma de hacer un proceso súper sencillo donde toda tu gente en 3 meses está tomando unas decisiones espectaculares. La realidad es que si tú tienes un equipo que culturalmente le apetece y quiere que la nueva gente que entre forme parte de algo que para ellos es importante, todo va a ser mucho más sencillo. Claro, yo aquí, yo creo que has mencionado una cosa también súper relevante, José, que es el tema de la asincronía. Y es, oye, a la medida que la empresa la tenemos deslocalizada, lo que tenemos que intentar es que el trabajo ocurra de manera asíncrona, que tú y yo no tengamos que estar trabajando en el mismo tiempo para que el trabajo avance. Nosotros, en nuestro caso, lo que hemos aprendido es, fíjate, al contrario, en las empresas que ahora se han deslocalizado, ¿no? Lo que más oigo es, no me da tiempo a trabajar porque estoy constantemente de reunión en reunión, de videoconferencia en videoconferencia. Fíjate, cuando trabajas en un modo asíncrono, lo que te ocurre es que nosotros las reuniones no las usamos para trabajar. El trabajo ocurre fuera de las reuniones. Las únicas reuniones que hacemos son puramente para socializar. Y entonces sí que utilizas la sincronía como un mecanismo no de avance de trabajo, sino de socialización. Aquí hay una práctica que también podemos compartir, que a nosotros nos va súper bien también de cara a los onboardings, que es, nosotros elegimos momentos puntuales de trabajo síncrono, justo lo opuesto a lo que estamos diciendo, que es, y viene heredado de una técnica de programación que se llama Stream Programming y trabajo por parejas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, Sergio y yo tenemos que trabajar en una nueva presentación comercial y lo que le digo es, oye, Sergio, vamos a dedicarle 2 horitas. Nos conectamos, uno de los dos comparte pantalla y uno toca y el otro mira. Esto, por ejemplo, cuando lo haces con alguien que acaba de incorporarse, es brutal. Porque automáticamente, mientras está trabajando, va aprendiendo, conecta con otra persona, entiende las herramientas, entiende todo. Y es como nosotros utilizamos de manera puntual el trabajo síncrono. Luego ya cada uno sigue por su camino, ¿no? Y yo creo que son cosas que merece la pena compartir, aunque aparentemente tú, depende a qué manager se lo digas. No, mira, es que vamos a estar dos, ¿vale? Uno trabajando y el otro mirando. Pero realmente el impacto que tiene es brutal en productividad. Pero esto es como todo, cuando hacemos nosotros una reunión para definir los valores o los rituales de un equipo y de repente dicen, oye, esto es un tiempo perdido. Y dices, bueno, vamos a ver cuánto tiempo has pasado en solucionar microproblemas en la última semana y lo contabilizamos, ¿no? Exactamente. Pero mira, por ejemplo, más cosas que son de utilidad. Por ejemplo, es verdad que tiene que estar bien gestionado, ¿no? Pero, por ejemplo, un canal de Discord
es bastante guay para el onboarding. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el momento del café. Nosotros sí que es verdad que antes hacíamos muchas reuniones y hemos aprendido a hacer muchísimas menos. Lo hemos llevado a dos reuniones y lo que hacemos es que en Discord, si tú estás haciendo trabajo de back office o estás haciendo trabajo de lo que sea que realmente puedes estar, pues hay una sala de Discord y ahí la gente pues está trabajando, está pues mirando sus cositas y van comentando. Eso genera unos vínculos brutales dentro de la organización. Entonces yo, por ejemplo, tendría un canal de Discord que fuese onboarding, ¿no? O welcome to new people, ¿no? Y estar ahí simplemente para decir algo a esa gente que se está incorporando, aunque sea hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va? No sé qué, soy fulanito, ya está, ¿no? Luego hay otra cosa que nosotros estamos haciendo, que además en redes sociales ha llamado mucho la atención, y es que como hay algunas reuniones, claro, nosotros estamos todo el rato en cliente y eso sí que implica estar todo el rato conectado porque estás en formación, estás haciendo workshops, etcétera. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando llegamos a nuestras reuniones o a reuniones puntuales que tenemos, bueno, yo creo que quema realmente un montón esto de estar todo el día delante de la pantalla haciendo videoconferencias, es muy cansado, es muy cansado. Entonces nosotros hemos creado una cosa que es lo llamamos Eligible for Work, que básicamente es que la persona que crea esa reunión dice, oye, pues estas 3 personas que van a estar realmente no necesitan estar delante del ordenador. Con que estén con su móvil y yo les comparta pantalla es más que suficiente. Pues de verdad que parece una chorrada, pero eso no sé, a mí por lo menos me está mejorando muchísimo los días. ¿Por qué? Porque hay ciertas reuniones a las 3 de la tarde que yo tengo un bajón de energía ya por mis biorritmos muy, muy potente, que ostras, que esa reunión viviendo yo en Alicante la pueda hacer paseando por la playa o en un banquito o en el paseo, ostras, es que cambia por completo, ¿no? Y muchas veces ese tipo de cosas pensamos que son ciencia ficción y es tan fácil como pensar cuándo tiene sentido y hacerlo, ¿no? Y promoverlo. Imagínate dentro de un onboarding, ¿no? Y que me parece un apunte buenísimo, porque fíjate, de nuevo toca la cultura, porque cuando tú tienes una cultura en la que si no estoy, digamos, en mi casa, delante del ordenador, en torno a oficinas, como que no estoy trabajando mal, pero si tú puedes perfectamente asistir a una reunión mientras te estás dando un paseo o estás en el parque o estás en la playa, porque no necesitas más que unos auriculares y el móvil, pues una manera fantástica de reducir la fatiga por videoconferencia, ¿no? Si lo hacemos nosotros, que vendemos, entre comillas, horas, creo que lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera, exactamente. Oye, José, por compartir algunos ejemplos, si quieres déjame nada, voy a compartir brevemente cómo lo hacemos en Happy Force, cómo hacemos el onboarding o cómo lo tenemos programado. La verdad es que esto lo copié de otra organización, me pareció una buena idea. Nosotros lo que tenemos es, y de hecho creo que igual respondo a alguna de las preguntas que tenemos en la sección de preguntas. Nosotros lo que tenemos programado es cada día la persona que se incorpora, qué tiene que ir haciendo. Pero fijaros que el objetivo que tenemos en Happy Force, por llamarlo de alguna forma, es cuando alguien se incorpora, la primera semana no tiene que trabajar. Y no tiene que trabajar con esa mentalidad que tenemos, ¿no? De, oye, aquí tienes tu ordenador, si eres desarrollador, pues mira, tenemos una app, ya puedes ponerte a desarrollar. Si eres UX, oye, mira, tenemos un panel de control, ya puedes ponerte a dibujar. Sino que lo más importante es que la persona entienda en qué organización está y como además es en remoto, pueda entender quiénes son las personas que se encuentran, quién es la organización, de dónde viene, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que el primer día, o sea, la primera semana le tenemos organizado cada día con diferentes tarjetas, ¿vale? Oye, ¿de dónde venimos? ¿Quién es Alex? ¿Quién es Sergio? Y en cada una de las tarjetas se va a encontrar diferente información para que nos vaya conociendo, ¿vale? De hecho, el segundo día, por ejemplo, hoy aprenderemos qué es Happy Force. Fijaros que aquí lo que hice fue grabarle un vídeo a la persona, ¿vale? Entonces me grabé un vídeo, le di la bienvenida ese día, ¿vale? Le dije, oye, bienvenida, mira, hoy el día o lo que vamos a encontrar en este día es esto, nos gustaría que aprendieses. Y un poco en la línea que contaban, ¿no, José? Al final es como un aprendizaje mutuo. Pues fíjate que tenemos una parte que es competencia. Nosotros te vamos a decir quiénes son nuestros competidores, pero lo que esperamos es que nos devuelva si has encontrado algo diferente que nosotros no hemos encontrado, si has encontrado algún competidor. Entonces, durante la primera semana,
¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque cuando a la persona le digamos, oye, mira, es que ahora en Happy Force vamos a medir unos KPIs de engagement, o ahora en Happy Force vamos a hacer esto, la persona tiene que entender qué es la organización, quién es Happy Force, y cuando se ponga a diseñar, en el caso de que fuese un diseñador o diseñadora, tenga mucho más sentido el por qué está dibujando gráficas o el por qué está poniendo un número y qué sentido tiene ese número dentro de nuestra organización y dentro de todos los clientes, ¿no? Entonces, fijaros que aquí al final lo que le tenemos puesto es un recorrido, ¿eh? O sea, básicamente es del día 4 al día 5. Fijaros el último día, ¿eh? El último día tiene una reunión conmigo y con Alex para que nos cuente, oye, todo lo que ha aprendido, cómo se ha encontrado, cómo ha sido esa bienvenida, etcétera, ¿no? Y aquí ya viene programado, o sea, no tenemos que ir detrás de las personas del equipo contándole, mira, se ha incorporado entonces para que la conozca. No, ya están programados lo que llamamos esos cafés virtuales con las personas, ¿vale? Y son cafés para que conozcas a cada uno del equipo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma en la que en Happy Force hacemos el onboarding, ¿no? Y cómo lo tenemos programado. Sí. Lo que no sé, Ale, Ale y José, os traslado es cómo medimos vamos a decir, como la satisfacción, ¿no? De una persona en un onboarding cuando en este proceso, no sé si durante un tiempo, etcétera. Ahí va yo. Mira, me has dado otra idea de otra cosa que podemos comentar. Nosotros le pasamos encuestas de satisfacción a los onboardeados después de 3 meses dentro de las empresas donde nosotros estamos haciéndoles el proceso de onboarding o la gestión o lo que sea. Hay una cosa que hay que tener clara y vuelvo a lo mismo. Escucha a la gente, escucha a aquella persona que está viviendo el proceso, qué es lo que le ha faltado, qué es lo que ha visto que había de más. Escucha, porque es que está ahí la respuesta. Tenemos que quitarnos la presión de dar la respuesta a nosotros, que no, que la respuesta, el pain lo tiene el usuario y tú le puedes ayudar a solucionarlo, ¿no? Pero tienes que escuchar muy bien. Sin embargo, para mí hay una cosa bastante importante y es que haya unos objetivos dentro del onboarding, ¿vale? Unos objetivos, además, bastante vinculados al negocio. Cosas bastante cercanas al negocio, ya sea en el lado de tecnología, pues hacer el delivery de una funcionalidad concreta o de una pequeña parte de una funcionalidad o de, ¿vale? En ventas, pues haber tenido 3, 4 reuniones y tener un lead bastante caliente, en no sé qué. Tener una serie de objetivos. ¿Por qué? Porque al final igual porque estoy muy influenciado por trabajar con tantas empresas de videojuegos, pero al final, pensad lo siguiente. Tú cuando empiezas en un videojuego, la primera pantalla, ¿qué es? Tienes que conseguir hacer una cosa, pero vas teniendo ayuditas. Y esas ayuditas realmente están muy bien pensadas, porque son ayuditas que te forman sin que te des cuenta de cómo lo tienes que hacer. Y hay mucha psicología detrás, porque es que el juego está pensado para que lo hagas así. Y es que si lo haces de otra manera te vas a aburrir. Entonces, claro, cuando lo piensas así es muy chulo, porque para mí esos 3 primeros meses son la primera pantalla del videojuego. Son la primera pantalla del videojuego, que tienes ayudas que te dicen clic aquí o no sé qué, ¿no? Pero realmente hay un interés en que tú disfrutes haciéndolo y lo interiorices dentro de tu día a día. Creo que tenemos que empezar a pensar en el onboarding así, pero claro, tiene que haber un objetivo, porque si no, no me siento motivado a conseguir eso. Y tiene que ser un objetivo real, un objetivo que luego, como en el videojuego, puedas perseguir sin necesidad de la ayuda. Y para mí eso es muy, muy importante. Nosotros, por ejemplo, en cliente, ostras, pues cuando tú fichas a una persona, que esa persona esté sola con un cliente con el nivel de calidad y el nivel de pues, fresh, ¿no? De buen rollo que metes para hacer cosas muy complejas, no es fácil. No es fácil dejar a una persona sola, ¿no? Entonces, venga, pues vamos a hacer esta pantalla. Primero, lo hago yo y tú estás. Segundo, lo haces tú y yo estoy. Tercero, lo haces tú y vienes y me pides y me das feedback tal y cual. Cuarto, vuelvo, te hago un shadowing sin decir nada y te doy feedback. Quinto, te hace un shadowing otra persona y tal. Sexto, le haces tú un shadowing a otro. Y a todo el mundo le parece chulo, ¿sabes? Porque es como, ostras, yo pasé por ahí, qué bien me vino y encima aprendí esto o pude ofrecer aquello. Por ejemplo, en Fresh los shadowing son constantes. Yo veo alguna sesión que un poco en línea con lo que decía Alex, ¿no? Pero
En nuestro caso, pues oye, yo veo que alguien está implementando OKRs en una empresa que es una marca de ropa y lo está implementando en el equipo de diseño de producto y yo me meto. ¿Por qué? Porque sé que va a sufrir, porque es uno de los lugares más difíciles para implementar una metodología como OKRs, porque lo que diseñas hoy verás el impacto dentro de 9 meses en la próxima colección. Entonces, ostras, pues yo me meto. ¿Para qué? Para hacer shadowing, para aprender, para dar ideas. Y esa es el onboarding es constante, ¿no? Cada vez hay menos ruedecitas para la bici, pero oye, pero es un videojuego, ¿no? Y luego, una de las cosas que también creo que es muy importante, a mí me está funcionando de forma espectacular y lo comparto. Al principio decías, pero esto no hay que hacerlo en la entrevista. La realidad es que es difícil. Es cuando ya la persona empieza el onboarding, sí que es cierto que siempre cuento cosas antes. Digamos que en Fresh, en relación directa, digamos, entre comillas, somos súper planos, ¿no? Pero como podría decir, de reporte, entre comillas, hay 3 personas conmigo, ¿no? Pero yo a todo el mundo dentro de la organización les digo lo bueno y lo malo de trabajar conmigo. Las cosas que creo que hago bien, las cosas que creo que hago mal, donde creo que cojeo. Que, por ejemplo, yo soy una persona muy directa. Entonces me gusta que me hablen muy directo. Si me empiezas a contar una cosa con un montón de vueltas para llegar a un punto concreto, me cuesta horrores, me costaba en el colegio, me cuesta con mi familia, me cuesta con todo, me cuesta horrores concentrarme y estar atento a lo que me estás diciendo. Entonces yo lo comparto. Oye, cuando quieras comunicarte conmigo, yo encantado de comunicarnos como sea, pero quiero que sepas que si me pillas un día a las 6 de la tarde, funciona mucho mejor si se me es directo que si no, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas funcionan genial. ¿Por qué? Porque luego cuando tú pones en remoto un mensaje en Slack, tú ya no eres dueño de ese mensaje, ni de cómo se interpreta, ni de cómo otra persona lo percibe. Entonces, si yo en un cruce de emails con un cliente contesto a la persona del equipo que lo ha enviado y le digo, oye, repiensa este email porque fíjate que no hemos conseguido hacer entender al cliente A, B y C. Me ahorro oye, perdona que te moleste, no sé qué, no sé cuántos, porque trabajamos así y es parte de nuestra cultura, ¿no? Es como, nosotros queremos mejorar siempre. El feedback para nosotros es el desayuno de los campeones. Entonces, estamos constantemente dándonos feedback, pues integramos eso y a mí me encanta dar feedback y me encanta recibir feedback constantemente, porque es mi gasolina. Entonces, compartir eso y que cualquier persona dentro de la organización se sienta cómoda cuando hablas con ella y decir, oye, mira, pues te voy a contar un poco cómo trabajo yo, qué cosas me van bien, qué cosas soy un poco más flojo. Si ves que se me olvida algo, pues porque soy un poco despistado, pero no es con mala intención, estoy trabajando en ello, lo que sea. Porque esto sucede. Lo que pasa es que no se habla de eso. Pues levantar ese tipo de cosas creo que es bastante interesante. Oye, para terminar, que nos viene la parte de preguntas, Alex, no sé si quieres intervenir, que hoy no te he dejado hablar. Sí, hombre, he dicho cosillas. No, mira, Nosotros simplemente, claro, todo depende del tamaño que tenga tu empresa y a qué ritmo estés incorporando gente. No es lo mismo que tengas que hacer una incorporación al trimestre que estén constantemente entrando personas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes de Happy Force que como incorporan gente o tienen una rotación muy alta, claro, todo el proceso de medir cuál es la percepción que tienen las personas sobre el onboarding lo hacen con Happy Force. Que tienes un grupo en el que dices, oye, los que lo hacen por bloques, ¿no? Los que se incorporan en el mes de abril. Entonces, ese grupo se le van haciendo una serie de preguntas, como, no sé si era Juan David, ¿no? Que decía, lo suyo es medirlo el mes de incorporación. En función del tiempo que va pasando, pues se les va preguntando automáticamente, pues, oye, cómo ha sido, si tienen la información que necesitaban, si hay una cosa que es muy absurda, que es el que te den, bueno, que levante la mano, el que se incorpora, creo que lo decías tú, José, al principio, que te incorporas a una empresa y estás una semana que no tienes ni portátil. Y esto no estoy hablando de incorporación online, es cuando vas físicamente a una empresa y dices que todavía no tienes tu portátil, estás una semana esperando a que te den un ordenador, ¿no? Bueno, todo este tipo de métricas las extraen desde ahí, de estas encuestas que hacen a través de Happy Force, ¿no? a mí me parece una solución perfecta. Por ejemplo, lo que tú comentas. Para mí hay que preguntar, si pudiésemos preguntar al final de la primera semana, bueno, es que deberíamos de hacerlo, ¿no? Al final de la primera semana, al final de la segunda, al final del primer mes, al final del segundo mes, del tercero, y luego dentro de 6 meses. Y incluso con Happy Force, ¿no? Dentro de un año puedes comparar la satisfacción de la gente que hiciste un tipo de onboarding y de otro, y seguro que es súper revelador, ¿no? Pero es que es eso, o sea, lo que no nos podemos permitir. Yo tengo el ejemplo de un primo hermano mío que entró en una organización
Y sucedió lo que os contaba antes, que pensaban que era el chico que venía a cambiar la fotocopiadora que se había estropeado. Y hubo una chica que le dijo, ah, mira, eres el chico de la fotocopiadora, mira, pues se ha estropeado así, no sé qué, no sé cuánto. El chico le dijo, pues no, la verdad es que no, es que yo me han contratado aquí, hoy es mi primer día y acabo de llegar, pero no conozco a nadie y me he sentado aquí al lado de la fotocopiadora a ver qué me dicen. A día de hoy se han casado y tienen 2 hijos, esas 2 personas, que es la parte buena de hacer un mal onboarding, pero sí que es verdad que creo que es importante estar muy cerca, ¿no? Y la figura del buddy, que lo preguntaba alguien y aprovechamos, para mí es clave, la figura del buddy es clave, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos con el buddy? ¿Creamos nosotros cómo tiene que ser un buddy y asignamos a las personas tal y cual? Fracaso absoluto dentro de 2 meses. Hacemos una reunión con distintas personas, co-creamos lo que significa ser un buddy, preguntamos a la gente que acaba de entrar cómo lo han vivido ellos, complementamos todo eso para crear algo conjunto de lo que todos nos sentamos orgullosos y que ser buddy en esta empresa sea algo sexy que a la gente le apetece, funcionará y se quedará parte de la cultura. Entonces muchas veces dicen, no, es que un buddy y tal, es que la gente no se apunta, claro, ¿cómo lo has hecho? Sí, aquí es como hagas todo o cómo le impliques, creo que es el éxito de que puedas tener un buddy o tener un proceso de onboarding con éxito. Oye, José, muchas gracias.